Buenos días, a continuación les haremos una breve exposición, mi compañera Bravo Eucaris y mi persona Martínez Girelli, sobre nuestro trabajo de grado titulado Fases de ejecución en el Sistema Penal de Responsabilidad de Adolescentes en la República Bolivariana de Venezuela, en la cual contamos con la tutoría del doctor Germán Brea. Esperamos que sea de su agrado. Muchas gracias. El planteamiento del problema. En la sociedad actual dejó de ser novedad saber de adolescentes involucrados en hechos punibles o introducidos en el mundo de la delincuencia, tanto en países de primer mundo como en el de vía de desarrollo, ya que esta problemática ataca a toda clase social y proviene de distintos factores. Detonante de este convulsionado escenario, en este sentido y con el transcurrir del tiempo, Venezuela ha venido generando una gran preocupación sobre la necesidad de reconocer, proteger y garantizar los derechos de los adolescentes, como personas mayores de 12 y menores de 18 años. En virtud de las violaciones que se han suscitado a los derechos humanos, esto ha conducido a que los nuevos cuerpos legales inserten disposiciones garantistas que representan la defensa de las garantías fundamentales. Es notorio que en el desarrollo de las sociedades actuales se viene desenvolviendo bajo un sistema en el que se puede percibir la escasa orientación que reciben los adolescentes en cuanto a las consecuencias que generan su comportamiento dentro de la sociedad. Esta realidad se suma cada vez más a un nuevo hogar y en consecuencia la ley asume su responsabilidad sobre los adolescentes que en cualquier actividad la hacen aplicable en el marco jurídico penal. En este sentido, es relevante destacar que al momento que Venezuela promulga la LOGNA, el Estado venezolano se ve en la necesidad de garantizar a los niños, niñas y adolescentes protección integral a nivel social y jurídica. Es decir, tiene como objeto fundamental garantizar el ejercicio, disfrute pleno y efectivo de sus derechos y garantías, a través de la protección integral que el Estado, la sociedad y la familia deben brindarle desde el momento de su concepción. Cuando nos referimos a protección social, nos enfatizamos al conjunto de actividades dirigidas a propiciar las condiciones necesarias para el desarrollo de la personalidad, para satisfacer las necesidades básicas y garantizar derechos fundamentales de la niñez y juventud. Por otra parte, la protección jurídica implica legislar para hacer exigibles los derechos consagrados en la LOGNA, mediante la creación de distintas instancias administrativas y judiciales que intervengan en caso de que estos derechos sean amenazados o violados, creando de esta manera medidas preventivas, las cuales son providencias para brindar tutela judicial hasta que llegue a sentencia definitiva. Asimismo, el sistema penal de responsabilidad del adolescente es el conjunto de órganos y entidades que se encarga del establecimiento de la responsabilidad del adolescente por los hechos punibles, en los cuales incurran, así como de la aplicación y control de las sanciones correspondientes, tal como lo establece el artículo 526 de la LOGNA. De igual forma, esta normativa sirve para garantizar que se respeten los derechos de los adolescentes y permite que ellos se hagan responsables de las acciones que realizaron corrigiendo sus errores con las personas a quienes hicieron daño. Las decisiones que se toman con el adolescente buscan su educación, su formación y así como el cambio de su manera de pensar, sentir y actuar. La formulación del problema. Debido a los antes expuestos surgen las siguientes dudas investigativas. ¿Cuáles garantías brinda el sistema penal del adolescente de acuerdo a la normativa legal vigente?
¿Cuáles son los métodos de vigilancia y control que implementan los jueces para el cumplimiento de los programas socioeducativos en la fase de ejecución? La formulación del problema. Debido a los antes expuestos surgen las siguientes dudas investigativas. ¿Cuáles garantías brinda el sistema penal del adolescente de acuerdo a la normativa legal vigente? ¿Cuáles son los métodos de vigilancia y control que implementan los jueces para el cumplimiento de los programas socioeducativos en la fase de ejecución? En cuanto a los objetivos, el objetivo general es analizar las fases de ejecución en el sistema penal de responsabilidad del adolescente en la República Bolivariana de Venezuela. En los objetivos específicos encontramos en primer punto determinar las garantías de atención que brinda el sistema penal venezolano al adolescente de acuerdo a la normativa legal vigente. En segundo punto, identificar el sistema de sanciones que contempla la Ley Orgánica para la Protección del Adolescente en sus fases de ejecución. Y tercer y último punto, caracterizar los métodos de control que implementan los jueces para el cumplimiento de los programas socioeducativos en la fase de ejecución. En el marco teórico, en antecedentes de la investigación, nosotros citamos a Oblita B. 2015, que presentó una investigación en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en Perú, denominada SOA, Sistema de Atención Abierto para los Adolescentes Infractores. Además, citamos a Sosa 2016, quien planteó una investigación titulada Consideraciones sobre el sistema de responsabilidad penal de adolescentes. Base teórica. Nosotras en nuestro trabajo de grado definimos un grupo de conceptos que representan un enfoque determinado del cual se deriva la explicación del fenómeno o problema planteado, como lo son fase de ejecución, suspensión condicional de la ejecución de la pena, procedimiento, régimen abierto, artículos 488 del Código Orgánico Procesal Penal, trabajo fuera los establecimientos y destacamientos de trabajo, Ley Orgánica para Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, Sistema Penal y por último, la naturaleza del derecho procesal venezolano. Bases legales. En atención a los aspectos jurídicos que regulan sobre la materia de niños, niñas y adolescentes en Venezuela, es pertinente precisar instrumentos jurídicos tanto nacionales como internacionales. En esta investigación se fundamenta en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999, en su artículo 49, de igual manera en su capítulo 5 de los derechos sociales y de la familia, en su artículo 78. En la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente, año 2000, en su artículo 1, artículo 8 y artículo 528. En la Doctrina de la Protección Integral, en la Declaración de los Derechos del Niño de 1959 y en la Convención sobre los Derechos del Niño de 1990. Buenos días, mi nombre es Eucaris Bravo y les voy a hablar sobre el marco metodológico, definido por Franco en el 2011 como el conjunto de acciones destinadas a describir y analizar el problema a fondo, a través de técnicas de investigación y de recolección de datos. Esta investigación se enmarca como tipo documental, lo cual es definido por Tamayo en el 1998, como la investigación que se realiza en base a la revisión de documentos, periódicos, revistas o cualquier otro tipo de publicación considerada como fuente de información. Métodos y técnicas. Es un proceso
lógico definido por Valesky en el 2007 como el proceso que mediante la aplicación del método científico procura obtener información relevante para verificar el conocimiento. Consiste en describir el fenómeno, observar y extraer conclusiones de él. Las técnicas empleadas fueron las técnicas de recolección de datos, la revisión documental, el llenado de fichas, el subrayado y el resumido. Fase metodológica de la investigación. Fase 1. Evaluar las garantías del sistema penal de acuerdo a la normativa legal vigente. Para el desarrollo de este objetivo, se procede a analizar el título 5 de la sección tercera, el artículo 538, de las garantías fundamentales contenidas en la Ley Orgánica de Protección de Niño, Niña y Adolescente. Fase 2. Examinar la responsabilidad del adolescente en el sistema penal vigente. En esta fase se examinó los órganos, entidades y procesos al que son sometidos los adolescentes que han cometido un hecho punible. Capítulo 5. Resultados. Fase 1. Se revisó la Ley Orgánica de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, las responsabilidades que tiene todo adolescente que ha cometido o está en la condición de imputada o imputado ante las instancias jurisdiccionales. Estas responsabilidades penales deben establecer medidas de carácter privilegiado al interés superior del adolescente, a fin de garantizar la justicia restaurativa, la verdad y la restauración o reparación del daño. Fase 2. Identificar el sistema de sanciones que contempla la Ley Orgánica de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. Se analiza el procedimiento que se debe llevar a cabo cuando la población infractora son adolescentes. Fase 3. Caracterizar los métodos de control que implementaron los jueces y juezas para el cumplimiento de los programas socioeconómicos de la fase de ejecución. Estos programas no privativos de libertad dentro del sistema penal de la responsabilidad del adolescente se están llevando a cabo en el país sin que algún órgano nacional asuma la emisión de las directrices y de las políticas públicas y lineamientos necesarios y coordinen en todo el ámbito nacional las acciones pertinentes para que los integrantes de estas funcionen mancomunadamente. Conclusión. El sistema penal tiene el derecho a garantizar el derecho a la defensa, velar por el cumplimiento de los derechos y garantías de los adolescentes, brindar información gratuita y oportuna a los familiares de los adolescentes. Bajo el nuevo paradigma de la protección del adolescente que incurre en un hecho punible, se le somete a un proceso guiado por el principio de legalidad, el cual consiste en 3 fases fundamentales, que es el control, el juicio y la ejecución. De este modo, de una vez determinada la responsabilidad penal del adolescente, corresponde al juez de ejecución el control y la supervisión de la medida impuesta. Recomendaciones. De acuerdo a lo desarrollado a lo largo del trabajo y lo concluido, se pueden plantear las siguientes recomendaciones. 1. Que el juez que actúa en función de la ejecución debe permanecer 3 años en su cargo y no 1 año como lo prevé la ley. 2. Fortalecer la defensa pública a través de la especialización de los profesionales del derecho y la designación de defensores, ya que los existentes se resultan ineficientes dado el grado de participación de los defensores en los hechos delictivos. Y la tercera sería cumplir con los programas no privativos de libertad en Venezuela, reforzándolos a través de talento humano, especialización de las habilidades necesarias para la vida, a fin de disminuir la comisión de los hechos punibles en los adolescentes. Esto ha sido todo, muchas gracias por su atención.